Primeramente, muy buenas noches a nuestro presidente, al general Erland Biestrop, a la vicepresidencia de nuestra institución y a todos los miembros del directorio que se encuentran presentes, así como también un fraternal saludo a todos los consocios que están presentes en la reunión de la Sociedad de Estudios Gráficos e Históricos de Santa Cruz. Y un gran saludo también a todas las personas que nos puedan estar viendo y oyendo en esta disertación y reunión de la sociedad. Con las dispensas de todos ustedes vamos a proceder a la exposición de una ponencia sobre la temática que ha estado muy controvertida últimamente en nuestro país respecto al proceso sucesorio constitucional que ingresó el Estado boliviano, toda vez de que las elecciones del 20 de octubre del 2019 fueron declaradas nulas de pleno derecho por el escandaloso fraude descubierto por instancias de Estado, por profesionales bolivianos y por instituciones internacionales. Por lo tanto, se procede a la sucesión constitucional y en este caso tenemos como resultado a la doctora Yanine Áñez Chávez como presidente constitucional del Estado boliviano según la sucesión de la Constitución Política del Estado. Y lo que ha entrado en mucha controversia justamente es ese punto en que vamos a exponer esta noche, y la ponencia es ejercicio constitucional actual de la magistratura vicepresidencial del Estado. Preguntas. Para plantearnos esta ponencia nos hemos realizado dos preguntas. ¿Quién es el actual vicepresidente o vicepresidenta del Estado boliviano? ¿Cuál órgano o qué institución sucede y ejerce la vicepresidencia del Estado? Antecedente histórico jurídico. La magistratura de la vicepresidencia del Estado boliviano nace con la primera constitución política del Estado de Bolivia, establecida en el artículo 77 de la Constitución y promulgada y publicada el 19 de noviembre de 1826. En este articulado se establece de que el Poder Ejecutivo está conformado por el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado. Ese es el antecedente histórico de el nacimiento o la creación de la magistratura de la vicepresidencia del Estado boliviano, que nace con la primera constitución del Estado. Por supuesto, una constitución política del Estado boliviano ya enmarcada en los principios del liberalismo político, así como también todas las doctrinas que fueron emanadas del proceso revolucionario francés de 1789, estableciendo un régimen y sistema democrático donde el poder político del Estado se lo distribuye en tres poderes, tal cuales es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Es bueno destacar en esta Constitución que es la primera de Bolivia y nace con 4 poderes de Estado: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral. Y en todas las demás constituciones que ha tenido Bolivia, se ha suprimido el órgano electoral, pero cabalmente en esta última de 2009 se restituye el órgano electoral.
La magistratura vicepresidencial en las constituciones. En las constituciones de 1826, 1831 y 1834, la magistratura vicepresidencial formaba parte del Poder Ejecutivo con responsabilidades ejecutivas y administrativas, pero desligada del Poder Legislativo. La magistratura vicepresidencial no tenía ninguna función y menos atribución en el órgano o poder legislativo del Estado. Por lo tanto, no participaba en ninguno de los procesos en la creación, en la modificación o extinción de leyes del Estado. Seguimos con la magistratura vicepresidencial en las constituciones. De 1839, 1843, 1851, 1861, la Constitución de 1868 y la de 1871, en estas 6 constituciones, la magistratura de la vicepresidencia del Estado fue suprimida. Por consiguiente, fue extirpada de la estructura jurídico-política del Estado boliviano. Por consiguiente, no existía la figura de la magistratura vicepresidencial en estas 6 constituciones. Desde 1939, con el presidente, el general José Miguel de Velasco, hasta la Constitución de 1871 del presidente Agustín Morales. Continuando analizando la presencia o existencia de la magistratura vicepresidencial en las constituciones, en la de 1878 se restituye la magistratura de la vicepresidencia. Y aquí es el primer vínculo jurídico-político con el poder legislativo, ejerciendo la presidencia del Senado. Es el primer antecedente en la cual un miembro del poder ejecutivo forma parte del poder legislativo, que desde el punto de vista doctrinal trastoca los principios esenciales de la independencia de poderes, pero bajo el argumento de la relación e interdependencia entre los poderes para el ejercicio de las funciones del Estado, se abre el proceso de vinculación a través de la magistratura vicepresidencial del Poder Ejecutivo con el Legislativo. En la Constitución de 1880 se instituyen 2 vicepresidencias. El primer vicepresidente asume la presidencia del Senado mientras no asuma el Ejecutivo. Se sigue manteniendo ese vínculo y relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Algunos tratadistas imputan de que es una intervención con pretensiones de unificar en el Ejecutivo el Legislativo, y eso generaría una distorsión en el sistema democrático donde deben existir
los pesos y contrapesos en función de la distribución del poder político del Estado en los órganos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí la segunda vicepresidencia solo cumplía funciones en caso el primer vicepresidente quedaba impedido o el cargo quedaba en situación de vacancia vicepresidencial. En las constituciones de 1938, 1945, 1947, el vicepresidente, mientras no asuma el Ejecutivo, ejerce la presidencia del Senado. Se mantiene esa relación y vínculo entre el Ejecutivo y Legislativo a través de la vicepresidencia del Estado. Continuando con el análisis de la presencia de la magistratura vicepresidencial en las constituciones del Estado boliviano, tratándose de la de 1961, 1967, 1994 y la del 2004, aquí aumenta la magistratura vicepresidencial su presencia tanto en el ejecutivo como también en el legislativo. Hay una mayor cohesión a través de esta magistratura en búsqueda de mayor control por parte del ejecutivo de la funcionalidad del poder legislativo. Por lo tanto, a partir del 61 se establece en la Constitución que el vicepresidente es el presidente nato del Congreso Nacional y mientras no asuma el Ejecutivo es presidente del Senado inclusive. Aquí vamos notando claramente por qué razón el Estado boliviano hasta hoy día se ha ido denotando y demostrando altamente en un Estado presidencialista y que tiene una vocación de controlar desde el Poder Ejecutivo los otros poderes e intentar intervenir en sus funciones y atribuciones de Estado. Y en la Constitución de 2009, la actual y en plena vigencia hoy día, la vicepresidencia forma parte del órgano ejecutivo y legislativo con responsabilidades, según se establece en el artículo 165.1, donde se dispone de que el poder ejecutivo está formado por el presidente o presidenta, el vicepresidente, la vicepresidenta y los ministros de Estado. Aquí también se establece claramente en esta Constitución que el vicepresidente forma parte del Poder Ejecutivo y además tiene responsabilidades ejecutivas como magistratura de Estado. Y también en esta Constitución, según lo establecido en el artículo 153, numeral 1, dispone de que el vicepresidente es el presidente de la Asamblea Legislativa. Esto también ya nos demuestra la vinculación integral o la búsqueda de generar influencia
directa desde el Ejecutivo en el órgano legislativo a través de la magistratura vicepresidencial, haciendo notar que en esta Constitución ya se devuelve el nombre o se asume como órganos del Estado a los que otrora tiempo conocíamos como poderes del Estado. Y claramente, en el artículo 163, numeral 11 y 12 de la Constitución Política del Estado, se establece claramente las responsabilidades legislativas y ejecutivas de la magistratura vicepresidencial, porque tiene la competencia o la atribución de promulgar leyes en casos que el Ejecutivo, que tiene la atribución constitucional para el acto jurídico de la promulgación de las leyes, las puede promulgar siempre y cuando el Ejecutivo no las promulgue en el plazo de 10 días y que no tenga ningún tipo de observación por parte del Ejecutivo. La vicepresidencia del Estado tuvo o tiene sucesión constitucional. La vicepresidencia como segunda magistratura del Estado nunca tuvo sucesión constitucional al cargo, sino el instituto jurídico de la magistratura vicepresidencial sirvió para suceder al presidente. Por esa razón, la sucesión constitucional en todas las constituciones de Bolivia siempre estuvo y está actualmente en función de la primera magistratura, que es la presidencia del Estado, según actualmente se establece en el artículo 169 y 170 de la Constitución Política del Estado. El Reglamento General de la Cámara de Senadores del Estado, en su artículo 39, atribuciones de la presidenta o presidente, se establece en el inciso B ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ausencia o impedimento del presidente nato. El Reglamento General de la Cámara de Senadores del Estado es un instrumento jurídico que la misma Cámara de Diputados se dota para el funcionamiento y cumplimiento de sus funciones y atribuciones como Cámara, miembro del Poder Legislativo u órgano legislativo del Estado boliviano. Por lo tanto, es un reglamento que solo alcanza a los senadores del Estado boliviano. No es un decreto supremo, ni tampoco, y mucho menos, una ley de Estado. Por lo tanto, no tiene un alcance de cumplimiento o aplicación general en el Estado boliviano, sino es un reglamento que se ha desarrollado en función de lo establecido para la Cámara de Senadores en la Constitución Política del Estado y aplica solo para la Cámara de Diputados, sus miembros, y regula sus funciones y ejercicio de sus atribuciones. Y el Código Procesal Constitucional, ley número 254 de 5 de julio de 2012, en su capítulo 3, consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, establece en su artículo 112, con respecto a la legitimación, en su numeral 2, lo siguiente:
La presidenta o presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tratándose de proyectos de ley, cuando fuera aprobada por resolución del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional o una de sus cámaras por 2/3 de los miembros presentes. En este Código Procesal Constitucional reconoce como legítimo al que ejerce el cargo de presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional para plantear esta acción de consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de leyes. Que eso no significa que a través de este código se reconozca a la presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional como la segunda magistratura del Estado. En este sentido, la presidenta del Estado actual interpreta erróneamente el artículo 153, numeral 1 de la Constitución Política del Estado, en la cual se indica de que el vicepresidente del Estado es el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como presidente en ejercicio por reglamento del Senado de la Asamblea del Reglamento del Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pretende la actual presidenta del Senado asumir la segunda magistratura o vicepresidencia del Estado, lo cual es una interpretación incorrecta de el artículo 153 de la actual Constitución Política del Estado. Respuesta a nuestras preguntas. Constitucionalmente, el Estado boliviano actualmente no tiene vicepresidente o vicepresidente o vicepresidenta en ejercicio como la segunda magistratura u órgano o institución de Estado que asuma las atribuciones ejecutivas y legislativas conjuntamente. Conclusiones. La presidenta del Estado ejerce las funciones, la presidenta del Senado ejerce las funciones de la vicepresidencia del Estado, solo en lo que corresponde en sus atribuciones como parte del órgano legislativo en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La presidenta del Senado no es sucesora constitucional ni ninguna otra instancia a la segunda magistratura del Estado. Por consiguiente, no ejerce las atribuciones y funciones constitucionales como parte del órgano ejecutivo reservada para la magistratura vicepresidencial. Eso, por consiguiente, en esta ponencia concluimos en estos dos puntos que consideramos que pueden contribuir al esclarecimiento desde el punto de vista constitucional y de puro derecho la situación actual de la segunda magistratura del Estado boliviano expresada en la vicepresidencia del Estado. Bueno, con estos, estimados consocios, concluimos la exposición y quedamos a su entera disposición si es que ven conveniente o desean realizar algunas consultas o preguntas sobre la ponencia. Muchas gracias. Gracias, querido doctor. Vamos a sacar la presentación y vamos a darles audio. Ya.
Pasamos al siguiente punto, por favor. Las preguntas y consultas a nuestro disertante. Sí, van a levantar la mano. Lo escuchamos. Ahora sí. Quería hacer una pequeña aclaración al respecto. En primer lugar, felicitarlo pues al doctor Céspedes, ¿no? Por su excelente presentación. Yo tal vez desearía, ¿no? Tal vez poner en claro, ¿no? La Constitución del 19 de noviembre, 19 de noviembre de 1826. Esa primera constitución pues, fue una constitución vitalicia. O sea que el presidente de la República y el vicepresidente eran vitalicios. Además había una cámara más, la Cámara de Censores, aparte de los senadores, y también eran vitalicios. O sea que realmente era un gobierno monarquista, ¿no? O sea, pero sin embargo decía que era un gobierno democrático y todo, pero sin embargo la elección justamente de el presidente y el vicepresidente y los censores eran vitalicios. Eso para empezar en la primera constitución. Ahora bien, yendo ya a la parte, digamos, final, y esto yo quisiera hacer una pregunta al doctor. El gobierno transitorio en realidad debería haber terminado su mandato el 21 de enero, ¿no? Como ya con las elecciones y todo. Pero como hubo problemas de organización en realidad del Tribunal Electoral, aquí hay una gran pregunta. ¿Por qué el mandato de la Asamblea Legislativa se llega a prolongar más? Porque ya había terminado el 21 de enero. Entonces, ese ha sido un gran problema actual, inclusive para el gobierno transitorio, porque sigue emitiendo leyes. No, es un gobierno transitorio que solamente estaba establecido para 3 meses, ¿no? O sea, 90 días, porque manda justamente la Constitución. Además, tengo entendido también que en el artículo 169 de la actual Constitución establece, ¿no? En el caso que si la ausencia del presidente es reemplazada por el vicepresidente y la falta de por el presidente del Senado o la falta del presidente del Senado o presidente por prácticamente ya sería llamar a elecciones en términos de 90 días. Pero como ha habido una transición netamente constitucional, entonces yo nuevamente le indicaría por qué continuó entonces, digamos, el mandato de la Asamblea Legislativa, ya que ya no tiene valor. Hasta el 21 de enero habían cumplido ya los 5 años. Entonces, y como el gobierno era transitorio, era nomás para cumplir con las elecciones. Entonces, ahí es un gran problema que se presenta de manera de que ahora está el ejecutivo, o sea, que el presidente o presidenta está pues de alguna manera presionada por el legislativo, y hay una lucha del legislativo con el ejecutivo que al final está perjudicando en realidad a todos los bolivianos. Esa sería la gran pregunta que yo le indicaría a usted, doctor, para que nos aclare estos términos, ¿no? Prácticamente de haber terminado en realidad, o sea, el mandato, ¿no? De la Asamblea Legislativa el 21 de enero. ¿Puedo, ingeniero Bandero, responderle? Adelante, querido doctor. Gracias. Muchas gracias, general Gantier. Bueno, empezando por las aclarativas, podemos indicar también, coadyuvando a lo que usted nos aclaró sobre el tema de la primera Constitución del 26, de 1826, evidentemente, esa Constitución, como les anuncié, ya rescataba los principios esenciales del liberalismo político en función de establecer y organizar la sociedad y el poder político del Estado en función de
la distribución del poder político en los tres órganos clásicos del Estado liberal, que se venía ya construyendo desde la Revolución Francesa de 1879. Empero sí, la presidencia era de carácter vitalicia, pero el vicepresidente no. Aunque el presidente nombraba al vicepresidente, pero lo sometía a consideración y aprobación del cuerpo legislativo. Ese era el procedimiento para la designación del vicepresidente, que por consiguiente tenían tiempos perentorios de mandato el cuerpo legislativo. Solamente el presidente era de carácter vitalicio. Con respecto a la pregunta en concreto de el por qué se han ampliado en el ejercicio de funciones los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las autoridades del Poder Ejecutivo y todas las autoridades de los entes autónomos, tanto departamentales como también municipales, está en función de una disposición transitoria establecida en la Constitución Política del Estado, que es la tercera y la cuarta de la disposición primera, numeral tercera y cuarta. En la numeral tercera establece que por una situación de estado de necesidad, las autoridades, las elecciones para las autoridades de los entes autónomos, tanto de prefectos como de los municipios, se realizarían el 10 de abril del 2010. Y en la disposición primera, numeral 4, numeral cuarta, establece de que de manera excepcional se prorroga el mandato de las autoridades precitadas. Eso quiere decir de que el instituto jurídico de la prórroga de mandato se establece en la Constitución y se aplica el 2010. Con ese antecedente jurídico constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional actual, en función a una solicitud de constitucionalidad realizada por la actual presidenta del Senado en ejercicio de la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como les demostré anteriormente, solicita al Tribunal Constitucional el análisis de constitucionalidad de un proyecto de ley en la cual consultaban al tribunal si era constitucional prorrogarle el mandato a las autoridades del Ejecutivo y también de el órgano legislativo y de todas las autoridades de los entes autónomos. El Tribunal Constitucional, tomando en cuenta ese antecedente del 2010 y lo establecido en la Constitución ya anunciada, y en el marco de la filosofía teleológica y la doctrina jurídica finalista, instituye y declara constitucional la solicitud del órgano legislativo y emite una declaración constitucional que es la 0001, quebrado 2020, de fecha 15 de enero del 2020. Pasa a la Asamblea Legislativa Plurinacional y se aprueba una ley excepcional de prórroga de mandato de las autoridades del órgano ejecutivo, del legislativo y de todas las autoridades de los entes autónomos, tanto departamentales como municipales. Y posteriormente, la presidenta constitucional, la doctora Yanine Áñez, promulga la ley de excepción de prórroga
de mandato. Previamente, porque aquí es bueno aclarar que ni la Constitución ni la Declaración Constitucional reconocen la prórroga de mandato indefinida, sino está en función a un previo calendario electoral establecido y aprobado por el Tribunal Electoral Nacional, donde se establecen las fechas de elecciones y la posesión de las nuevas autoridades electas. Y además porque mediante una ley de noviembre se había establecido que la fecha de elecciones generales eran el 3 de mayo y se tenía el sobreviniente de que el 22 de enero fenecían o cumplían el mandato las autoridades nacionales. Esas son las argumentaciones filosóficas, jurídicas y doctrinales para que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de la prórroga de mandato controlada por los poderes públicos del Estado y en base a procedimientos previos dirigidos y programados por el Tribunal Electoral Nacional. En conclusión, en Bolivia se reconoce el instituto jurídico de la prórroga de mandato, pero no de carácter indefinida, sino es previo proceso controlado por el órgano electoral en base a un calendario electoral previamente aprobado. Eso es. Y culminando con respecto a la pregunta del general Gantier, es bueno establecer lo siguiente, que desde el punto de vista político hablamos de un gobierno transitorio. Desde el punto de vista académico y constitucional, no existe esa figura en nuestra Constitución. La doctora Yanine Áñez Chávez es presidente constitucional del Estado boliviano y no, en ninguna parte se dice que es transitoria y está cumpliendo con sus funciones conforme le establecen sus atribuciones constitucionales. Igualmente, el órgano legislativo y los órganos de gobierno y de legislación de los entes autónomos departamentales y municipales. Eso es. Gracias, ingeniero. Gracias, querido doctor. Tiene la mano levantada después del general Gantier el doctor Lorrio Serrate y luego el doctor Rivero, por favor. Gracias. Quería hacer una puntualización con relación al tema del vicepresidente y la sucesión automática. Si bien es cierto, el vicepresidente como tal no tiene en la Constitución un proceso sucesivo, excepto cuando reemplaza al presidente de la República por muerte o renuncia al cargo. En el tema del Congreso, al no existir la figura de vicepresidente que la Constitución establece como como el responsable del Congreso en su conjunto, la figura de la senadora Coa en este caso aplica como la responsable de promulgar las leyes que sean vetadas por la presidencia. Así como se ha dado el caso, por ejemplo, del dióxido de cloro, por dar un ejemplo, norma que fue promulgada directamente por el Congreso, justamente por este tema. Si bien es cierto hay un vacío en eso, estimado doctor, creo que no se ha roto en ningún momento la Constitución con relación a este tema. Esa es mi pregunta. Gracias, doctor Lorrio Serrate. Claro está de que en función al reglamento general de la Cámara de Senadores, la presidenta o el presidente de esta Cámara, ante el impedimento o vacancia
del presidente de la Asamblea Legislativa Legislativa Plurinacional asume este cargo como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es por esa razón que inclusive el Tribunal Constitucional le acepta y le admite la solicitud de petición de constitucionalidad del proyecto de ley del cual les hablaba anteriormente para la prórroga excepcional de los mandatos de las autoridades. Entonces, entre las atribuciones del proceso de la promulgación, específicamente, está claro de que es una atribución constitucional del Ejecutivo, es el presidente del Estado, la presidenta, quien tiene la responsabilidad constitucional de promulgar las leyes sancionadas por el órgano legislativo. Hay una excepción en dos casos. El primero, cuando el Ejecutivo observa en el plazo de 10 días la ley sancionada y la devuelve al órgano ejecutivo para su revisión. En este caso, cuando el órgano ejecutivo cuando el órgano legislativo asume que las observaciones por el Ejecutivo fueron de puro derecho y coherentes, modifica en base a esas observaciones y devuelve al Ejecutivo para su promulgación. En caso el Ejecutivo no la promulgue, se activa la excepcionalidad para el Legislativo para que pueda promulgar esa ley. El otro caso, el segundo caso, es cuando una ley sancionada por el órgano legislativo y se corre traslado al Ejecutivo para su promulgación, y si en el lapso de 10 días no es observada ni devuelta por el Ejecutivo, se activa nuevamente, de manera indirecta, la atribución del órgano legislativo para promulgar la ley en cuestión. Son esas dos figuras en las cuales el legislativo asume la atribución del Ejecutivo para la promulgación de leyes sancionadas por el legislativo. En ningún otro caso se puede dar. Gracias, doctor. Adelante, doctor Rivero, tenía una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, señor presidente, vicepresidente, todos los amigos consocios. En primer lugar, lo felicito al doctor Roy Céspedes por su excelente exposición. Gracias. Gracias, doctor. Tengo un preámbulo y una pregunta. Bolivia, desde su nacimiento como república independiente, haciendo una retrospectiva de nuestra constitución, vemos que los diferentes gobernantes que se sucedieron en el poder, lo primero que hacían era modificar o reformar la constitución para sus apetitos personales, digamos, ¿no? Prueba de ello es que el Ejecutivo siempre consideró a todos los poderes como un apéndice del Ejecutivo con fines de dominación. Además, digamos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo no se munió de gente competente, de gente idónea, intachable. Prueba de ello tenemos, digamos, la ley del Ejecutivo, que entre los requisitos para ser presidente, vicepresidente, solo exige ser boliviano de nacimiento, tener 35 de 25 años, digamos, ¿no? No exige, digamos, tener una profesión.
ya sea académica o de cualquier clase de profesión, pero con un título, digamos, ¿no? Y es así, digamos, de que cualquier persona, como se dice, pretendía, digamos, o asumía como diputado o senador, digamos, ¿no? Y siendo que la Cámara de Diputados y Senadores, digamos, es donde se debaten los grandes problemas nacionales, digamos, es un fiscalizador de las leyes, tiene que elaborar leyes sabias, ¿no? Para la buena marcha del país, digamos, ¿no? Pero generalmente designaban a políticos improvisados y demagogos. Ahora, mi pregunta, para llenar ese vacío, esos errores de nuestra Constitución, ¿usted cree, digamos, de que el próximo gobierno que asuma, digamos, convoque una constituyente para introducir esas reformas que son urgentes, digamos, ¿no? Para la buena marcha del país? Gracias, doctor Rivero. Antes que se me pase, voy a dar un ejemplo muy claro de lo que estábamos explicando anteriormente con el doctor Lorgio Serrate. Tenemos el caso, doctor Lorgio, y para todos los consocios, de el antecedente muy importante para nuestro país del doctor Ormando Bacadíez. Él, como presidente del Senado, ejercía la presidencia del Congreso Nacional y ante la negligencia del presidente del Estado, él activa ese recurso constitucional y promulga la ley de hidrocarburos. Me acordé de ese antecedente, doctor Lorgio, para que quede clara esa figura constitucional. Bueno, doctor Rivero, todos consideramos en gran medida, y así inclusive lo pensaron los padres del sistema democrático en algún momento, de que el gobierno estaría reservado para los más aptos. Y así inclusive se intuyó en el proceso del absolutismo político y se profundiza en el proceso de establecimiento de los estados liberales clásicos. No olvidemos que inclusive se establecían requisitos para el ejercicio de la ciudadanía y ejercer cargos públicos. Requisitos que entre ellos estaba el tener un grado de instrucción o formación. Con el avance de el proceso de reconocimiento de los derechos civiles y políticos, se va ampliando el espectro de inclusión de la gran población en los distintos estados modernos, teniendo en cuenta de que la educación es muy distinta a la cultura, pues todos los pueblos del mundo tienen un grado de desarrollo cultural, pero la gran diferencia está con su proceso formativo desde el punto de vista organizado, planificado y ordenado académicamente. Pues sabemos muy bien de que la educación ha sido un privilegio históricamente hasta nuestros días. Y no toda la población de las sociedades organizadas sociopolíticamente en estados han tenido acceso en igualdad de condiciones y oportunidades a la educación. Por lo tanto, en base a ello, teniendo en cuenta de que la gran población era la que estaba prácticamente excluida de los servicios de la educación y por consiguiente excluida de los derechos políticos y civiles también, empiezan a generar nuevas vocaciones y mentalidades con procedimientos de inclusión de esa población para que puedan contribuir al desarrollo y crecimiento del Estado
así como también contribuir con rentas para que se les devuelva con los servicios de educación y mejorar las condiciones de vida de la población en su conjunto. Es por esa razón de que gradualmente se van quitando los requisitos para el ejercicio de la ciudadanía. El Estado oligárquico boliviano, por ejemplo, aplicó fielmente estos principios de la democracia censitaria o calificada. Y a partir del 52 ya va incorporando estos nuevos otros principios de universalidad en la participación sociopolítica para el ejercicio de los derechos a elegir y ser elegido. Y ahí, a partir de ahí, es cuando empezamos también a observar, a partir de la gran inclusión de la población, que estuvo al margen y excluida de los servicios educativos, por supuesto, y que además eran las grandes mayorías, eran quienes se iban empoderando de las instituciones de Estado. Y después vamos denotando y constatando que van asumiendo este tipo de responsabilidades de Estado en los distintos niveles, ciudadanos y ciudadanas con actividades previas que no coincidían con la exigencia de la magistratura a desempeñar. Entonces, consideramos que sin lesionar el acceso de toda persona a ejercer los derechos políticos para formar parte de los poderes públicos del Estado y sus derechos a elegir y ser electos, se deben aunar los esfuerzos para incluir a esa gran población o a toda la población en los procesos educativos y formativos, para que la compulsa y el conjunto de la población genere ciudadanos aptos desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista educativo y formativo para el ejercicio de las distintas magistraturas y representaciones en todos los niveles del Estado. Con respecto a el nuevo gobierno que se nos avecina, producto de las elecciones generales, como ciudadanos, estamos convencidos de que Bolivia debe transitar del Estado descentralizado con autonomías, profundizar a un Estado federal. Porque el Estado federal permite a las naciones y a los estados donde conviven y coexisten más de una nación, eso genera una pluralidad de culturas. Por consiguiente, el Estado federal, una de sus grandes y más altas funciones es la de permitir la coexistencia de la diversidad cultural en un mismo ente político, bajo regímenes de reconocimiento de su idiosincrasia organizativa y sociopolítica a través de sus instituciones históricas. Entonces, en función a ello también favorece porque acercamos más el poder político del Estado a las comunidades y al ciudadano para que puedan ser incorporadas y tomadas en cuenta en todo el espectro de los servicios y bienes que genera la población en función a un proceso que se establezca desde el punto de vista jurídico y económico. Por consiguiente, debemos de tender como sociedad organizada sociopolíticamente a distribuir el poder político territorialmente en este país para brindar mejores condiciones de administración de los recursos naturales, así como los producidos, tanto de consumo como de capital. Y eso va a permitir
una mayor fortaleza de las instituciones y también una mayor incorporación de su población a los procesos educativos y formativos que tanta falta le hace a nuestra población. Y por supuesto, el reconocimiento y validación de la diversidad cultural y la idiosincrasia de los pueblos en su proceso histórico y construcción sociopolítica de sus instituciones. Eso le puedo responder, estimado doctor Rivero. Agradezco la palabra. Yo no soy del grupo, no soy constitucionalista, pero yo tengo una idea. Quizás sería bueno a los políticos de alto vuelo regalarles para Navidad una copia de Montesquieu sobre la división de poderes, porque lo que yo veo aquí en esa interesante exposición del ingeniero Roy, tenemos muchos problemas por no hacer una estricta división de los poderes. Entonces, lo vemos en Estados Unidos en este momento, donde la pelea entre legislativa y las dos legislativas y el ejecutivo, el Mr. Trump, nos da un ejemplo de clases. Podemos estudiar esto. Y, bueno, eso sería lo que el ingeniero Vantelo, no lo escucho bien al ingeniero, al licenciado Willy. Me sorprende de no haber detectado en las muchas constituciones que el país se ha dotado, que esa idea de Montesquieu parece que no está suficientemente respaldado. Gracias. No lo pude comprender bien al licenciado Willy, pero voy a intentar elucubrar lo último que él expresa con el pensador Montesquieu. Sí, licenciado Willy, estamos muy conscientes de que en el proceso de organización sociopolítica y establecimiento del marco constitucional boliviano, a través de su constitución se ha venido trastocando esa esencia que planteó antes inclusive que Montesquieu, el gran pensador griego antiguo Aristóteles, con su planteamiento magistral que hasta hoy día está vigente de la preservación por sobre todas las cosas de la libertad de los ciudadanos y el ejercicio del poder a través de la distribución del poder en instituciones que son, él las llamaba ramas, ¿no? Ramas ejecutivas, ramas legislativas y rama judicial. Que también magistralmente rescata ese pensamiento el pensador Montesquieu y hace su propuesta en el marco del proceso de construcción de la salida del oscurantismo para entrar al siglo de las luces y empezar el proceso del debate para la transformación de las sociedades y los estados, que se traduce a través de un movimiento revolucionario francés. En nuestro país, esos principios están trastocados. Y si nosotros vemos es que además de la formalidad establecida en la Constitución de pretender intervenir para subsumir las competencias y funciones de otro poder, es también una situación de carácter cultural. Desde los ancestros de los procesos culturales ancestrales, tanto de Occidente, de Bolivia, como también de Oriente, culturalmente siempre hemos tenido la imagen o la figura de un jefe político que controlaba y ejercía poderes a veces ilimitados, aunque se tiene claramente también de que en ese proceso
desde el punto de vista cultural de los pueblos prehispánicos, también tenían instituciones políticas como las asambleas comunales. Pero también es bueno rescatar que la herencia que nos dejan los españoles en América Latina es también absolutista, es también caudillista, en la cual el poder político se lo pretende ejercer desde un punto de vista absoluto. Y eso nos llega también a todos nosotros y va formando parte de la idiosincrasia de la formación del Estado y organización sociopolítica de nuestras sociedades. Por eso es un gran proceso conjunto que tiene que estar coadyuvado con los procesos formativos y educativos de las instituciones propias del Estado, educativas, para ir generando una conciencia del régimen que impera en nuestro país, que sería la democracia. Entonces, todos esos factores influyen y es donde ahí se tiene que apuntar para esta generación y la futura generación en mayor armonía, que conviva y coexista con otras culturas en el marco de la paz social. Eso se busca y se encuentra justamente con un proceso conciencial para ejercer un proceso de organización sociopolítica tanto estatal, así como también en las instancias básicas de organización y gobierno. Gracias, ingeniero Otelo. Gracias, querido doctor. ¿Alguien más desea preguntar algo? Aprovecho yo, doctor, para felicitarlo. Muy buena la exposición y hacerle una pregunta así rapidito. ¿Quién asume en caso de que, por desgracia, la presidenta sufra un accidente, digamos que fallezca? ¿Quién asume la cartera presidencial? Eso sería. Ya. Gracias, ingeniero Antelo. Esperando que no suceda nada parecido a eso, ¿no es verdad? Pero en el caso extremo de que suceda ello o alguna otra cosa, se aplica el artículo 169 y 170 de la Constitución Política vigente y se activa la sucesión constitucional para el cargo de presidente. Como no hay vicepresidente, se continúa en la sucesión y en este caso asumiría la presidenta de la Cámara de Senadores, que es la señora Eva Copa. Aclarando también de que la sucesión en Bolivia, hoy vigente en la Constitución, solo llega hasta el presidente de la Cámara de Diputados. Ya no forma parte de la sucesión constitucional el órgano judicial. Entonces, en ese caso extremo, ingeniero Antelo, y para todos los consocios, si algo le pasaría a la presidenta Yanina Áñez Chávez, quien asumiría la presidencia constitucional sería la señora Eva Copa como presidenta de la Cámara de Senadores. Aquí aprovecho, ingeniero, para aclarar de que la sucesión constitucional está en función de la primera magistratura del Estado, que es la presidencia. Por consiguiente, claro está de que el Estado boliviano en este momento no tiene vicepresidente o vicepresidenta del Estado. No hay sucesión con respecto a este cargo. Perfecto, clarísimo. Gracias, doctor. Clarísimo, ahora sí. De nada, ingeniero, de nada. Adelante, ingeniero Juan Carlos Ortiz. Tiene la palabra. Gracias, querido ingeniero Antelo. Querido doctor Roy, agradecerle por todas estas cosas que nos está comentando y la forma en cómo ha argumentado su posición, la cual creo que es muy valiosa y nos ayuda a entender mejor la situación actual que estamos llevando. Y justamente aprovechando su intervención, quisiera consultarle una duda que tengo desde hace un tiempo al respecto de
si el Tribunal Supremo Electoral o qué órgano del Estado tiene la capacidad de modificar, por ejemplo, la distribución parlamentaria que tenemos actualmente. Más propiamente refiriéndome a esta distribución parlamentaria que tiene que ver con que por circunscripciones en las cuales no se toma como prioridad tal vez la población que existe en cada una de ellas, sino diferentes aspectos. La pregunta específica es si el Tribunal Supremo Electoral tiene esa capacidad de modificar esto o tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Gracias, doctor. A usted las gracias, ingeniero Juan Carlos. El tribunal, el órgano electoral a través del Tribunal Supremo Electoral tiene la competencia de, en base al último censo que se realice en el país, la población en función a la población distribuir las diputaciones a través de circunscripciones departamentales y circunscripciones uninominales, manteniendo la unidad territorial. Con esa documentación realiza una redistribución de el número de diputados que le corresponden a cada departamento por población. Realizado todo ese trabajo de carácter técnico, corre traslado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que mediante una ley pueda ser aprobada la propuesta del órgano electoral. Por consiguiente, para ese cometido participan y funcionan los dos órganos del Estado, que es el electoral y el legislativo. Y también el órgano ejecutivo a través de su competencia de promulgación de la nueva ley. Eso es, estimado ingeniero Juan Carlos. Gracias, doctor.